Muy buenas, es un gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren bien de salud y más que todo que ya le hayan dado gracias al Creador. Recordemos que el Creador es el que nos proporciona muchas bendiciones y qué mejor manera de que recibirlas que honrando a papá, mamá, a todos en casa. Entonces espero que estés bien, que tengas todo el ánimo posible para iniciar la clase del día de hoy. Y de una vez iniciemos con lo que es movimiento rectilíneo uniforme, como nosotros lo podemos abreviar MRU. Es lo que hemos venido viendo anteriormente, solo que en movimiento rectilíneo uniforme ya nosotros llegamos a emplear muchas cosas. Por ejemplo, fíjate bien, un auto se desplaza a una velocidad uniforme de 20 metros sobre segundo. Calcular la distancia que recorre en 5 minutos. Empecemos clasificando que recordemos que para esto hay fórmulas. Muy bien, ¿cuáles son las fórmulas? O sea, velocidad es igual a la distancia partido tiempo, ¿ok? Pero cuando nosotros trabajamos estas distancias, fíjate bien, esta fórmula, que está en mi fórmula general, esta de acá, se puede derivar otras dos fórmulas, ¿sí? O sea, otras dos fórmulas pueden actuar sobre él. ¿Cómo la puedo aplicar? Aplicando lo que es un poquito de ecuaciones. Por ejemplo, si yo quiero dejar solo el desplazamiento, esta T está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría el desplazamiento es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo, ¿sí? Entonces, y ahí me queda mi otra fórmula. O sea, esta sería mi segunda fórmula. Y recordando que ya encontré velocidad, distancia, también puedo encontrar el tiempo. Si yo tengo esta, ahora me apoyo de esta fórmula que tengo acá y quiero dejar solo a t. ¿Qué es lo que está haciendo este? Está multiplicando, entonces pasa a dividir. Entonces ya me quedaría lo que es tiempo es igual al desplazamiento partido la velocidad. Y eso prácticamente ya me da mi segundo o mi segunda fórmula, y entonces ya puedo derivar que ya tengo tres fórmulas, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que también tanto como respuestas positivas y negativas se toman en cuenta. O sea, si es positiva, se está desplazando hacia lo que es los lados positivos, o sea, hacia la derecha. Si es negativa, se está desplazando hacia un lado negativo, o sea, hacia mi lado izquierdo. Muy bien, teniendo en cuenta eso, ahora paso a lo siguiente. Fíjate, cuando me dan las dimensionales, o sea, ¿cuáles son las dimensionales? Metros sobre segundo y minutos son las dos dimensionales que me están dando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No puedo trabajar minutos y segundos, sino se tiene que convertir a un solo sistema. ¿Qué sistema recomendamos? En casos de tiempo, todo dejarlo en segundos, porque por lo general todo entre los tres sistemas, o sea, el sexagesimal, el internacional y el inglés, todo se maneja sobre segundos. Entonces, hay que empezar a convertir para trabajar todo esto, ¿ok? Muy bien, por ejemplo, si yo quiero aplicar, ¿qué me dice? Un auto se desplaza, o sea, si yo empiezo a imaginar, tendría esto, o sea, acá, si te das cuenta, tendría esto de acá y esto de acá, ¿sí? Un auto se desplaza a una velocidad uniforme. ¿Qué significa la palabra uniforme? Uniforme quiere decir que son tiempos o lapsos que el vehículo va a recorrer. ¿Cómo va a recorrer? Quiere decir que, fíjate bien, que acá hay un corte de tiempo, o sea, acá y acá hay otro corte de tiempo. Cuando hablamos uniforme, quiere decir que este vehículo va acá con una velocidad de 20 kilómetros, 20 metros sobre segundo. Perdón.
metros sobre segundo. Quiere decir que entre este lapso, o sea, 1 y 2, hace 20 metros, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que en el segundo lapso de 2 a 3 va a mantener su velocidad. O sea, no se pierde. No hay ni más ni menos, sino es constante. Cuando hablamos de un uniforme, quiere decir que a 4 va a mantener sus 20 metros sobre segundo y a 5 mantiene sus 20 metros sobre segundo. Entonces quiere decir que no hay una variación, sino se mantiene todo esto, o sea, se va manteniendo. Ahora, fíjate bien, ¿qué es lo que está pidiendo el ejercicio? Primero, tengo que saber cuánto tiempo quiere saber que se está desplazando el vehículo. Y tengo que convertir, o sea, los 5 minutos por... Ahora te pregunto, en un minuto, ¿cuántos segundos hay? Claro, hay 60 segundos, ¿sí? Muy bien, ya puedo decir que en 60 segundos forman un minuto y ya puedo hacer mi conversión y esto es igual a ¿qué? Minuto y minuto se cancelan. Entonces ya me quedaría la sigla segundos. 5 por 60 me va a dar 5 por 0 me da 0. 5 por 6 me da 30. Entonces esto me queda 300. Traigo la sigla que es segundos. Entonces ya puedo decir que eso quiere averiguar cuál ha sido su desplazamiento en 300 segundos. Si tú te das cuenta, esto va a ir creciendo. O sea, ¿cómo va creciendo? Y ahorita lo vamos a comprobar. Por ejemplo, ya teniendo eso, ya busco entre mis tres fórmulas cuál es la que voy a necesitar. Muy bien, ¿cuál es la que yo necesito? El desplazamiento, ¿sí? Muy bien, el desplazamiento es igual a la velocidad que ya la tengo acá, o sea, la velocidad que es un total de 20 metros sobre segundo por el tiempo que me está pidiendo. ¿Cuánto tiempo es? Me queda un total de 300 segundos. ¿Sí? Entonces ya puedo decir que el desplazamiento es igual a, puedo multiplicar, o sea, 20 por 300. ¿Qué va a ser un total de 6.000? ¿Sí? Ahora, ¿qué sigla me queda? Fíjate bien lo que tengo acá. Tengo una multiplicación. Una multiplicación de metros sobre segundo, que es este de acá, por segundo, partido 1. Propiedades de las fracciones. ¿Qué implica eso? Que segundo arriba y segundo abajo se cancela y me queda metros. Entonces ya puedo decir que esto me va a quedar metros. El desplazamiento que hace el automóvil en 20 segundos va a ser 600 metros. Entonces voy a decir, profe, ¿cómo lo puedo comprobar? Recordemos que esto es una escalar. ¿Cómo una escalar? Va a ir creciendo, o sea, esto va creciendo conforme el lapso. Por ejemplo, de acá para acá, o sea, del punto 1,2, o sea, este de acá, de estos dos puntos, va a ser igual 20. Muy bien. ¿Sí? Ahora, ¿está correcto? Sí, porque me da 20. Pero ahora si yo digo del punto 1 al punto 3, me va a dar un total de 40. ¿Por qué? Porque si me marca del 1 al 3, quiere decir que tengo que sumar 20 más 20, sería un total de 40 metros sobre segundo. ¿Me entiendes? Espero que tú me llegues a comprender que conforme va aumentando el tiempo, va aumentando su desplazamiento. Si yo te hubiera dicho, muy bien, ¿cuánto hubiera tardado en 3 segundos? Sería 20 por 3, 20 por 3 me daría acá 60, o sea, la suma de 20 más 20 más 20,
sería 60. Esa es la velocidad rectilínea uniforme, o sea, calcular los tiempos, distancias o velocidades, pero cuando el movimiento es constante. Ahora, vamos a pasar a explicar esto con una gráfica. O sea, fíjate bien cómo voy a armar la gráfica. Nosotros ya vamos a utilizar planos acá para explicar esto. Muy bien, veamos. Ahora, vamos a explicarlo de una forma gráfica. Fíjate bien. Por ejemplo, me dice que la velocidad del automóvil es de 20 metros sobre segundo. Entonces, nosotros acá podemos calcular la pendiente de crecimiento que va a tener este vehículo. Por ejemplo, tiempo en segundos y posición en metros. Empezamos a llenar nuestra tabla y me voy a dar cuenta que, por ejemplo, si yo digo 0 segundos y la posición 0, ¿dónde sería? Sería acá, ¿sí? Esa sería mi posición 0. Entonces yo ya puedo marcar, lo que son acá límites. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a manejar? X. X, Y. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo va a ser en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, ahora hacia arriba tendrían que ser iguales tiempos, iguales espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Ya teniendo eso yo puedo decir que en un segundo, fíjate bien, en un segundo, uno nada más, que sería acá. ¿Cuánto va a recorrer el vehículo? 20 metros. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que acá tendría 20. ¿Sí? Muy bien. En 2 segundos me va a recorrer 40. ¿Por qué? 20 sumado más 20 me va a dar 40. Si te das cuenta, esto va creciendo. Y si yo aplico el vector ahora, si yo vengo y lo aplico, hay un punto de fusión. O sea, este de acá y este de acá. ¿Sí? ¿Te das cuenta que se va uniendo? Muy bien, pero si yo sigo 3 segundos, ¿cuánto me sería? Sería 60. 4 segundos sería 80. 5 segundos sería 100. 6 segundos 120. 7 segundos me va a dar un total de 140. Y 8 segundos me va a dar un total de 160, que es lo mismo que yo pusiera acá. Fíjate, 3 segundos, 60, 4 segundos, 80, 5 segundos me va a dar 100, 6 segundos me va a dar 120 y 7 segundos me va a dar un total de 140. Muy bien, yo le agregué uno más, ¿verdad? Pero para que vayamos bien. Entonces ya puedo decir que en 3 segundos me va a calcular 60, que está acá. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Medida de posición, medida de posición, medida de posición. Acá. A 80, ¿cuánto sería? Sería 4 segundos. Acá. Muy bien. Entonces ya tendría esto acá. ¿Sí? A 100 metros equivale a 5 segundos, o sea que en 5 segundos esto va a ser 100 metros y 120 segundos va a ser, 120 metros va a ser 6 segundos. 7 segundos me va a dar 140. Muy bien, dejemos las 7 por la tabla. 8 ya sabemos cómo va. Eso me da oportunidad a trazar una línea que conecte todos los puntos. Por ejemplo, acá. Si te das cuenta, esto ya me produjo un vector escalar. Recuerda que el vector escalar va siempre en crecimiento o decrecimiento, pero es constante. Muy bien.
Acá podemos evaluar un punto que en matemática le llamamos punto pendiente. O sea, ¿cómo el punto pendiente? Nosotros decimos que la pendiente la vamos a conocer como m minúscula. O sea, cuando encontres m minúscula va a ser una pendiente. ¿Y esto cómo se distribuye? La diferencial de y partido la diferencial de x. Profes, que fíjese que ahí no mucho le entiendo. Recuerda que eso está en lo que son posiciones un poquito más matemáticas, o sea, de una forma de expresiones matemáticas donde se supone que tú ya sabes la diferenciación de esto. Pero, ¿qué significa esto? Fíjate bien, lo que es la diferencial me indica que va a ser y final, o sea, el punto final, menos y inicial, partido diferencial de x sería x final menos lo que es x inicial, ¿sí? Entonces ya podemos comprobar a través de la fórmula de la pendiente, esta acá te la voy a anotar, o sea, fórmula de pendiente, ¿sí? Ya con eso podemos decir que podemos evaluar cualquiera de estos puntos. Por ejemplo, fíjate bien, si yo evalúo el punto de acá hacia el punto de acá. O sea, lo que voy a medir es el desplazamiento que hubo entre este y este, o sea, este de acá. ¿Sí? Muy bien. Puedo ir midiendo los puntos, no hay problema. ¿Cuál sería? Fíjate bien, primer punto, acá, que sería, vamos a ponerle como nombre inicial, pero vamos a dejar como W inicial. ¿Dónde fue donde inició? O sea, acá, porque es el que está hasta abajo. 3,60. Muy bien. Entonces sería en X3, porque este es el eje de la X, y recuerda que este es de la Y. Entonces va primero X, después Y. Entonces sería 3,60. Y B, que es final, ¿hasta dónde llegó? Llegó a 6, fíjate bien, sería 6, ¿cuánto me da? 120. Muy bien, 120. Teniendo esos dos puntos, recuerda, te voy a marcar acá X, Y. Teniendo esos dos puntos ya podemos aplicar la fórmula de la pendiente. ¿Cómo? Fíjate bien, pendiente es igual a Y final. ¿Cuál es final? ¿Este o este? Claro, es este. ¿Cuánto vale Y? Vale 120. 120 menos inicial. ¿Cuánto es la inicial? Es 60. Entonces 60 partido lo que es final de X, que es 6, menos final de inicial, que es 3. Esto me da un total de 120 menos 60 me da 60. ¿Sí? Partido 6 menos 3 me da 3. Ahora yo digo, 60 dividido entre 3 me va a dar un total de 20. Acá. Si te das cuenta, coincide con los desplazamientos que está haciendo. O sea, el desplazamiento que está haciendo por segundo es de 20. ¿Sí? Entonces, ahí ya llego a comprobar la teoría de esta velocidad y sus desplazamientos. Si hubiera seguido a 20, entonces nos hubiera dado como nos dio la respuesta anterior. Entonces, acá si te das cuenta, cómo va creciendo, cómo se trabajan las gráficas en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Espero me hayas entendido perfectamente. Veamos ahora. Si te das cuenta, me dice la siguiente gráfica corresponde a un corredor. La velocidad del deportista corresponde de 0 a 8 segundos. Entonces, tengo que encontrar
Encontrando la pendiente, sé cuál es la velocidad del corredor, porque como es constante, entonces ya con esto ya puedo encontrar la velocidad del corredor. Entonces, prácticamente lo que tengo que encontrar es esta de acá. Esta. Profe, pero ¿qué pasa con esta de acá? Esta es una posición que nosotros le llamamos reposo. ¿Sí? O sea, que el corredor iba, se cansó obviamente, y se quedó un rato inhalando y exhalando, o sea, tomando aire como lo hicimos comúnmente nosotros. Esa es una posición de reposo, o sea, entre los 8 a 12 segundos, él se quedó parado, estático, respirando, o sea, no hubo un desplazamiento adicional. Después de los 12 a 22 segundos, quiere decir que él continuó su marcha. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que evaluar esto. Fíjate bien. Muy bien. Medida que va a corresponder de 0 a 8 segundos. Yo tengo que llegar a comprender que este 0 es mi posición inicial. ¿Sí? O sea, de aquí está partiendo para llegar a una posición final. O sea, los 8 segundos. Ah, muy bien. Sabiendo eso, ya puedo decir que la posición inicial me va a quedar 0, fíjate bien, 0, coma, ¿cuál es su posición? Esto es en X, ahora en Y sigue siendo 0. Para su posición final, que va a ser igual a ¿qué? En X, 8, coma, y en Y, ¿cuánto me está marcando? 40. Muy bien. Entonces, 40. Ya puedo decir, muy bien. Punto, o sea, punto dentro de 0,8 segundos va a ser igual, o sea, su pendiente va a ser un total de, acá, 40 menos 0 partido, lo que va a ser 8 menos 0, esto es igual a 40 menos 0 me da 40 partido. 8 menos 0 me da 8. Y 40 dentro de 8 me da 5 y me va a quedar metros sobre segundos. ¿Sí? Si te das cuenta, ya calculé su velocidad solo calculando la pendiente. O sea que él se está moviendo 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces ya si yo empiezo a marcar palito por palito, va llegando a su tiempo. Muy bien, con eso ya encontré su primera posición. Ahora si yo te digo, por pura curiosidad, encontremos la posición de 8 a 12 segundos, ¿cuánto me daría? Cabería un poquito de duda, ¿no? Muy bien, encontrémoslo. Sería posición de 8 a 12 segundos. 8 a 12 segundos. Esto es igual a, empezamos a calcularlo y decimos, muy bien, posición inicial, ¿cuál es? Es 8 segundos, coma, ¿cuánto llegó en los 8 segundos? 40. Posición final, ¿cuántos segundos? 12. Muy bien, 12, coma, ¿cuánto llegó al final? 40. Entonces ya puedo aplicar acá, diciendo, este punto va a ser igual a 40 menos 40 partido, lo que es 12 menos 8. Que esto me va a dar 0 partido 4. Y si yo divido 0 dentro de 4, me va a dar 0. Entonces, con eso ya puedo decir que ya encontré su desplazamiento cuando está en reposo, que me da 0. Cuando nosotros decimos que está en reposo y es un desplazamiento que está en reposo, supuestamente está desplazándose, automáticamente lo estamos volviendo 0 porque nos da la constancia de que como estuvo en reposo no hubo un movimiento. Ahora encontremos de lo que es 12 a 22. Fíjate, aquí ya está un poquito complicado, porque tenemos que analizar bastantes puntos.
Si te das cuenta cómo va mi gráfica. Muy bien, entonces sería del punto de 12 a 22. ¿Sí? Muy bien, entonces empecemos a analizar los puntos que es X inicial y X final. ¿Cómo? ¿Cuál sería mi posición inicial? Sería 12, ¿cuánto está? 40. ¿Sí? Muy bien, y mi posición final sería que sería 22, mi posición final, si te das cuenta, llega a 0. Entonces, me queda 0. Entonces ya puedo evaluar diciendo que este es igual a 0 menos 40 partido lo que es 22 menos 12. Esto me da un total de menos 40, porque me queda negativo, fíjate bien, partido 22 menos 12, hay un total de 10, ¿sí? Ahora digo, 40 dividido 10, esto me da igual a menos 4, ¿sí? Metros sobre segundo. Ahora la pregunta es, profe, ¿por qué me quedan menos? Porque si te das cuenta, este punto de acá quiere decir que inició con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Empezó a trotar. Llegó a su reposo, que fue 0, o sea, se sentó a descansar, empezó a jalar ahí y empieza a descender. ¿Qué implica eso? Que empezó a correr, pero ya como para relajar el músculo y detenerse, o sea, llega a detenerse. Entonces ya esa es una, porque si te podría dar el ejemplo que es como un freno, o sea, va metiendo un freno y eso le crea una velocidad negativa de menos 4 metros sobre segundo porque ya está reduciendo, o sea, los 4 metros sobre segundo van acá, o sea, si yo te marco línea por línea me va a dar 4 metros sobre segundo, menos 4 metros sobre segundo, menos 4 metros sobre segundo, menos 4 metros sobre segundo. Lo que me ayuda al menos es a decir que acá su velocidad la está disminuyendo, ¿sí? Entonces, ahí estaría resuelto nuestro ejercicio. Espero que me hayas comprendido. Vamos a seguir practicando esta semana para seguir aumentando un poquito más de conocimiento en el movimiento rectilíneo uniforme. Ya después nos metemos al movimiento rectilíneo variado, ya donde vamos a encontrar aceleración y lo demás, ¿verdad? Entonces te deseo muchas bendiciones, espero que estés bien, que sigas poniéndole mucho ánimo al estudio y más que todo que te recuerdes de Papá Dios, que siempre estés conectado con Él. Muchísimas gracias y bendiciones.